Capítulo 10. Stroff llevaba una hora sentado en un oscuro rincón de la taberna de Aterrademonios, cuando su hermano Manuel entró acompañado de 4 de sus compañeros de trabajo en los muelles. Cumpliendo órdenes de la coronel Lorena, Stroff había hablado con su hermano sobre el filo ardiente. Manuel le había contado que no había vuelto a ver a la persona que había intentado reclutarlo desde que lo invitó a sumarse a ese extraño grupo, pero que las últimas veces que había ido a la taberna de Aterrademonios había escuchado a un repugnante pescador llamado Margos mascullar para sí cosas sobre el filo ardiente, normalmente tras consumir varios whiskies de grano. Stroff esperaba haber dado con el tipo que inicialmente había intentado reclutar a Manuel semanas antes, pero su hermano insistió vehementemente en que aquel hombre no había vuelto a aparecer por Aterrademonios desde entonces. Por otro lado, Manuel nunca había sido muy buen fisonomista. La mejor descripción que le pudo dar de Margos fue repugnante. Una palabra con la que se podía describir a la mitad de la clientela de Aterrademonios. No obstante, Manuel insistía en que, si viera otra vez a ese hombre, lo reconocería, así que le prometió a su hermano que iría a Aterrademonios en cuanto hubiera acabado su turno de trabajo en los muelles. Stroff llegó pronto, se sentó en una esquina e intentó pasar desapercibido lo más posible para poder observar a la gente de la taberna. Después de unas cuantas horas, decidió que nunca volvería a pisar aquel establecimiento. La mesa a la que estaba sentado estaba muy sucia y el taburete donde reposaban sus posaderas tenía algún defecto por el que se balanceaba peligrosamente sobre el suelo sin barrer. Se había tomado su primer trago, una cerveza bastante aguada, en la barra y no había hecho ademán alguno de rellenar su jarra. A Stroff lo sorprendía que el dueño fuera capaz de mantener ese negocio abierto. Además de todo eso, a Stroff le parecía que la calavera de demonio que había tras la barra del bar era un elemento decorativo tremendamente perturbador. Era como si esa cosa lo estuviera mirando fijamente en todo momento. Aunque, ahora que lo pensaba, podía llegar a entender que la presencia de esa calavera, que se alzaba amenazante por encima de todo el mundo en esa taberna, podía inducir a la gente a beber más, así que supuso que esa, al menos, era una buena decisión comercial. Manuel entró acompañado de unos cuantos hombres que, al igual que él, eran corpulentos y ruidosos e iban vestidos únicamente con camisas sin mangas y unos pantalones de algodón bastante amplios. El hermano de Stroff se ganaba el sustento cargando y descargando los barcos que atracaban en Teramore. Después, se gastaba casi todo lo que ganaba jugando a los dados o en esa taberna. Se trataba de un trabajo que exigía mucho físicamente, pero no mentalmente, por lo cual no le interesaba lo más mínimo a Stroff, aunque tenía un gran atractivo para Manuel, quien poseía una imaginación mucho menos despierta. El hermano mayor de Stroff no solía pensarse mucho las cosas. Incluso el adiestramiento como soldado que había recibido su hermano menor cuando se alistó habría sido demasiado para él. Manuel prefería la simplicidad de su trabajo, que le ordenaran llevar una caja de un sitio a otro y nada más. Cualquier cosa más compleja que eso, como las complejidades del combate a espada, le habría dado dolor de cabeza. Mientras los estibadores ocupaban parte del bar, Manuel dijo: «Coged una mesa, compañeros, que yo pediré la bebida». «¿Vas a pagar la primera ronda?», le preguntó uno de sus compañeros de trabajo, esbozando una sonrisa de oreja a oreja. «¿Qué más quisieras? Ya haremos cuentas luego», respondió Manuel, quien se echó a reír mientras se acercaba a la barra. Stroff se percató de que su hermano no caminó en línea recta hasta la barra, sino que escogió una trayectoria extraña que lo llevó a apretujarse entre otras 2 personas para poder hallarse cerca de la barra. «Buenas noches, Eric», le dijo al tabernero, quien se limitó a asentir. 2 cervezas, un whisky de grano, un vino y grog de jabalí. Stroff sonrió. Manuel siempre había tenido debilidad por el grog de jabalí que era, por supuesto, la bebida más cara de la taberna. Esa era una de las diversas razones por las que seguía viviendo con sus padres, mientras que Stroff vivía ya solo. «Vamos, lo de siempre», replicó Eric. Marchando. Mientras Eric preparaba las bebidas, Manuel se giró para mirar al hombre que se hallaba sentado junto a él. A pesar de que ese individuo había llegado más tarde que Stroff, ya iba por su tercer whisky de grano. «Oye», le espetó Manuel, «¿tú eres Margos, no?». Aquel hombre alzó la vista y miró de manera inexpresiva a Manuel.
Tú andas con esa gente del filo ardiente, ¿no? Un compañero tuyo estuvo por aquí hace tiempo, buscando reclutas. ¿Eres uno de ellos, no? No tengo ni idea de qué estás hablando, respondió Margos, quien arrastraba tanto las palabras que las consonantes que pronunciaba apenas podían considerarse como tal. Discúlpame. Entonces, Margos se bajó de su taburete, se tropezó, cayó al suelo y se levantó, negándose a aceptar la ayuda de Manuel y, acto seguido, se dirigió a la puerta lentamente mientras hacía eses. A continuación, después de que Manuel lo mirara y asintiera, Stroff dejó sobre la mesa su jarra, que llevaba tanto tiempo vacía, y también salió de la taberna para adentrarse en las calles de Teramore. Las calles formaban una red de vías empedradas entre los edificios de Teramore. Estaban diseñadas para proveer de un suelo estable a los viandantes, a las monturas y a los transportes con ruedas, para que pudieran recorrerlas sin correr el riesgo de enfangarse en el terreno pantanoso sobre el que se había erigido la ciudad. La mayoría de la gente caminaba por ellas en vez de por el barro y la hierba que se encontraba a ambos lados, lo cual implicaba que las vías públicas acabaran tan atestadas que Stroff podía seguir a Margos sin temor a ser visto. Después de que Margos se tropezara con 4 personas distintas, 2 de las cuales intentaron evitarlo de todas las maneras posibles, Stroff se dio cuenta que, si hubieran estado los 2 solos en la calle, habría dado igual. Margos se encontraba tan embriagado que, si un dragón lo hubiera estado siguiendo por la calle, no se habría dado cuenta de nada. Aún así, Stroff siguió actuando tal y como le dictaba su adiestramiento, por lo que se mantuvo a una buena distancia por detrás de él y rara vez miraba directamente al objetivo, aunque siempre lo mantenía dentro de su campo de visión periférico. Pronto llegaron a una pequeña estructura de adobe situada cerca de los muelles. Esta casa en particular estaba construida de un material más barato que la piedra o la madera, lo cual indicaba que ahí vivía gente muy pobre. Si el tal Margos era pescador, como creía Manuel, era obviamente uno muy malo, ya que había que ser muy torpe para no ganarse bien la vida como pescador en una isla de la costa del Mare Magnum. Por otro lado, por ahí cerca debía de haber un pozo negro que no se hallaba convenientemente tapado, lo que llevó a Stroff a sufrir arcadas por culpa del hedor a basura que reinaba en el aire. Margos entró en la casa, que con casi toda seguridad se construyó en su día como un solo hogar con 4 cuartos, aunque ahora cada uno de ellos estaba alquilado a un inquilino distinto. Stroff se colocó en posición tras un árbol situado enfrente de la casa. En 3 de aquellas habitaciones ya estaban encendidos varios faroles. La cuarta se iluminó medio minuto después de que Margos entrara. Stroff cruzó la calle como quien no quiere la cosa y se detuvo cerca de la ventana de Margos e hizo como que orinaba sobre la pared. Se había aproximado hasta la casa dando tumbos, con el fin de que cualquier viandante lo tomara por un borracho. No era muy extraño ver a altas horas de la noche a algún borracho cambiando el agua al canario en cualquier sitio que encontrara para ello. Entonces, Stroff escuchó unas palabras que procedían de la habitación de Margos. Galtak Erebnash. Erebnash Bangalar. Erebnash Avid Kirtog. Galtak Erebnash. Stroff se sobresaltó. No entendió qué querían decir esas frases, pero reconoció las primeras y las últimas palabras de lo que acababa de oír, pues las habían pronunciado los orcos que los atacaron en el fuerte del norte. Satisfecho consigo mismo por haber relacionado ambos hechos, Stroff continuó escuchando. Entonces, esbozó un gesto de repulsión al percibir repentinamente un fuerte hedor a azufre. Aunque el olor de ese azufre de verdad no debería haber sido tan desagradable o, al menos, no debería haberle revuelto tanto las tripas como la peste nauseabunda que emergía del pozo negro. Sin embargo, había algo que no encajaba, algo malvado, en ese olor. Margos había entonado esas palabras como un encantamiento y, al instante, había surgido ese hedor. No solo se trataba de magia, sino que Stroff estaba dispuesto a apostar su espada a que se trataba de magia demoníaca. Lo siento, señor, no era mi intención. De improviso, Margos dejó de hablar. Sí, soy consciente de que no quieres que te moleste a menos que se trate de algo importante, pero han pasado meses, señor, y sigo en el mismo agujero. Solo quiero saber, volvió a callar. Bueno, pero para mí sí es importante. Además, la gente sigue hablando conmigo, como si pudiera ayudarlos o algo así.
Stroff no podía oír a la persona con la que estaba hablando, lo cual solo podía significar que Margos estaba loco y hablaba consigo mismo, lo cual Stroff tuvo que admitir que era bastante probable, sobre todo dado su estado de embriaguez, o tal vez que esa parte de la conversación solo podía escucharla Margos por alguna extraña razón. No sé de qué hablas. Nadie me... Otro silencio más. Bueno, ¿y cómo se suponía que debía saberlo? ¿Eh? No tengo ojos en el cogote. Los conocimientos de Stroff sobre los demonios se limitaban básicamente a cómo había que matarlos, pero esta extraña conversación con un único interlocutor hedía, sin lugar a dudas, a magia demoníaca y no solo por la peste azufre. Se subió los pantalones. Ya tenía información más que suficiente que presentar a la coronel Lorena. Además, no le gustaba la idea de hallarse tan cerca de un demonio. Al volverse, se topó con la oscuridad más absoluta. ¿Pero qué? Giró sobre sí mismo y se percató de que tras él solo reinaba la oscuridad. Teramore había desaparecido completamente. No me gustan los espías. Stroff no escuchó esa voz sino que la sintió en sus propios huesos. Era como si alguien le hubiera cosido los párpados. Sin embargo, era consciente de que tenía los ojos abiertos, aunque no podía ver nada. Pero no solo había perdido el sentido de la vista. Esa oscuridad se había apoderado también del resto de sus sentidos. Ya no podía oír el ajetreo de Teramore, ni oler la sal del mar en su aire, ni sentir la brisa que flotaba en el ambiente procedente del Mare Magnum. La única cosa que podía oler era el hedor a azufre. ¿Por qué espías a mi esbirro? Stroff no dijo nada. No estaba seguro de que siguiera siendo capaz de hablar y, si lo era, no iba a revelar información a una criatura como aquella. No tengo tiempo para andar con tonterías. Me parece que vas a tener que morir sin más. La oscuridad pareció derrumbarse sobre Stroff. Un tremendo frío se adueñó de su cuerpo, la sangre se le heló en las venas y gritó mentalmente, presa de una repentina y aterradora agonía. Lo último en que pensó Stroff fue que esperaba que Manuel no se gastara todo el dinero que recibiría como pensión por la muerte de su hermano en grog de jabalí.